Bienvenidos a otro dato, buenas noches, ¿cómo están todos en la región? ¿Cómo están todos aquí en nuestra provincia de Neuquén? Arrancamos con esta hora de jueves a la noche, en la cual ustedes ya saben, nos dedicamos a repasar lo que está ocurriendo fundamentalmente con la política, que por supuesto va ligada a la economía. Estamos en un día bastante movidos, nosotros habíamos elegido el jueves para hacer este programa porque, entre otras cosas, son los días jueves aquellos en los cuales aparecen las novedades de la política, aparecen las sesiones legislativas, provinciales, los consejos deliberantes también suelen sesionar los días jueves, y hoy en particular lo que ocurrió tiene que ver con la Cámara Alta del Congreso de la Nación y también con la Cámara Baja del Congreso de la Nación, que no llegó a reunir quórum, pero hizo un intento. ¿Qué pasó en el día de la fecha? ¿Qué pasó hace minutos nada más? La Cámara Alta, es decir, los senadores y las senadoras de nuestro país, le dijeron que no al decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. ¿Qué es ese DNU? Es la primera medida que tomó el presidente de la Nación cuando llegó a la Casa Rosada. Firmó un decreto de necesidad y urgencia, básicamente apuntando a desregular muchos de los servicios que funcionan en la República Argentina, entre otros, por ejemplo, los servicios de salud en materia de prepagas, entre otros, también lo que tiene que ver con el control de precios que había y con el control del Estado en determinadas ramas de la economía, por ejemplo, ley de abastecimiento, por ejemplo, ley de góndolas, por ejemplo, ley de alquileres. Todo eso estaba desregulado a partir del decreto de Javier Milei. Sigue estando desregulado porque ahora es la Cámara de Diputados la que tiene que discutir si ese decreto de necesidad y urgencia que hoy está vigente en la Argentina continúa o no continúa en pie. El dato, más que administrativo, más que económico, porque como les cuento el decreto sigue vigente, tiene que ver con el esquema político que se está planteando en la República Argentina. Recordemos que Javier Milei envió, además del decreto, además de firmar el decreto, la ley ómnibus al Congreso de la Nación. En el Congreso no alcanzó el número de legisladores suficientes para aprobarse. Era la ley estructural, la ley madre, la ley más importante que había pensado Javier Milei para iniciar su política de transformación de la Argentina estatista, de la Argentina estadocéntrica, en una Argentina liberal, una Argentina de libre cambio, una Argentina desregulada. Eso está, por supuesto, en la cabeza del presidente. Eso estaba escrito en la ley ómnibus, que no llegó a buen puerto en la Cámara de Diputados. Luego el presidente, digamos que tira una vuelta sin asumir la derrota como lo que fue, como un verdadero fracaso del gobierno al intentar sancionar la ley. Invita el 1 de marzo, una fecha clave de la política argentina, frente al Congreso, invita a todos los gobernadores a iniciar conversaciones para firmar un gran pacto de mayo en Córdoba. Esto sería el próximo 25 de mayo. El ámbito de diálogo que comienza desde allí entre los gobernadores y la Casa Rosada parecía distendido. El ámbito de diálogo parecía empezar a ganar lugar en la política argentina. Lo que sucede hoy en la Cámara de Senadores, no sé si es decir hecha por tierra, pero por lo menos nos obliga a revisar lo que está ocurriendo en este proyecto de nueva construcción de diálogo, de consenso, y en lo que podría ser la firma de un gran pacto nacional el 25 de mayo en Córdoba. ¿Por qué? Bueno, porque los senadores representan justamente a las provincias, de hecho representan institucionalmente a las provincias, mientras los diputados nacionales representan a las poblaciones que los votan de esas provincias. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasó hoy en el Senado, el revés político que tuvo Milei hoy en el Senado, puede ser leído por la Casa Rosada como un revés de los propios gobernadores que están conversando con la Casa Rosada para ver si arriman posiciones. Es una lectura posible, es una lectura que por supuesto ya algunos están haciendo conocer públicamente. Por ahora no es la lectura del presidente. El presidente ha tuiteado, por supuesto, hace unos minutos nada más sobre lo que ocurrió en el Senado y ha planteado que hay legisladores traidores y que hay quienes quieren frenar las profundas transformaciones que el libertario y el liberalismo quiere llevar adelante en la Argentina. Será cuestión ahora de empezar a evaluar voto por voto qué pasó en esta votación
en la cual se empieza a poner en dudas la prolijidad que parecía asumir la relación entre gobernadores y Casa Rosada de cara al 25 de mayo. ¿Qué pasó puntualmente con los patagónicos? ¿Sí? Los patagónicos que se habían juntado, yo les contaba en en Chubut la semana pasada, que habían establecido un documento, que se habían arrimado a conversar con los funcionarios autorizados de la Casa Rosada, que eran los interlocutores válidos, o son los interlocutores válidos, me refiero entre otros a el ministro del Interior Francos y también el jefe de gabinete Pose. Bueno, los patagónicos, los gobernadores patagónicos, los 6 mandatarios patagónicos habían iniciado conversaciones justamente para ver de qué manera se podía conciliar intereses de cara al 25 de mayo. Hoy casi todos los senadores que pertenecen a provincias de la Patagonia, casi todos digo, votaron para voltear el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Esto quiere decir, y podemos inferir directamente, que los gobernadores dieron orden para avanzar en este sentido. Habrá que esperar. Por ahora no hay manifestaciones de parte de los gobernadores ni de sus voceros con respecto a lo que ocurrió en el Senado de la Nación. Por ahora lo único que se puede decir es que fueron los senadores los que tomaron esta decisión. Habrá que ver si los gobernadores patagónicos asumen alguna responsabilidad en este sentido o no. Lo que queda claro, por supuesto, es que los gobernadores patagónicos van a tener un capítulo allí también en los legislativos. No va a ser automático que los gobernadores puedan conducir los votos tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado, pero aquí se abre un gran interrogante. ¿Están los gobernadores detrás de los votos de hoy de los senadores? Esta es la pregunta que seguramente se está haciendo Milei, se está haciendo Franco, se está haciendo Pose. Nosotros por ahora no tenemos ese dato confirmado y de hecho les diría, por ahora los gobernadores lo que están haciendo es dejar entrever que la decisión de los senadores fue de los senadores y que no tendría que ver con los máximos mandatarios de las provincias patagónicas. Van a ir corriendo los minutos, tal vez se expresen los mandatarios patagónicos, tal vez no. Por ahora lo que nos queda es la especulación y estar atentos a cómo evoluciona ahora la relación entre Milei y los gobernadores luego de haber sido desautorizado el presidente por la Cámara Alta de la Nación. Ahora el DNU va a la Cámara de Diputados. Para que el DNU realmente se caiga, tiene que ser rechazado tanto por el Senado de la Nación como por la Cámara de Diputados, y eso es lo que institucionalmente va a empezar a ocurrir. ¿A qué le apuesta Milei? Milei dice: ustedes quédense con la negociación institucional, quédense con el manejo del Congreso, en el cual tiene mayoría la oposición, yo me quedo con el debate público y ahí les voy a ganar en la opinión pública lo que se está discutiendo en la República Argentina. Esto es lo que piensan los libertarios en la Casa Rosada. Deja que la política avance en los mecanismos tradicionales de la política, como por ejemplo voltear decretos de necesidad y urgencia en el Congreso. Nosotros les vamos a dar el debate público y en última instancia le vamos a ganar políticamente a los gobernadores, por ejemplo, con un plebiscito, por ejemplo, con una consulta pública, por ejemplo, sometiendo a las urnas si realmente este gobierno está siendo rechazado por el conjunto de la sociedad o está siendo rechazado solamente por lo que en la Casa Rosada entienden como casta. Un capítulo nuevo hoy en la política argentina. Además, y después les voy a estar contando esto, hoy se está votando en la provincia de Neuquén si se acepta o no por parte de Aten el acuerdo salarial para que empiecen las clases. Los datos que tenemos es que Aten todavía estaría rechazando en cantidad de votos lo que propuso el gobierno de Rolando Figueroa. Esto está ocurriendo ahora, así que cualquier novedad, por supuesto, se las vamos a actualizar durante el transcurso de otro dato. Estamos, me avisa Ari, para recibir a nuestro próximo invitado. Vamos a hablar ahora con Rubén Echeverri, que es ministro de Infraestructura del gobierno de Rolando Figueroa. Lo vamos a tener aquí por Zoom y le vamos a preguntar a él, bueno, justamente qué van a hacer con la obra pública de Figueroa en este contexto en el cual la Casa Rosada, en este contexto en el cual los gobernadores han dejado de percibir financiamiento y fondos de nación, y por supuesto la obra pública es una de las materias en las cuales el financiamiento ha dejado de llegar. Bueno, vamos a hablar, ya lo tengo a Rubén conectado, me están diciendo.
Rubén Echeverri, ministro, gracias por atendernos aquí en Otro Dato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. No sé si tengo buena imagen, pero Perfecta, te sí. vemos muy bien, Rubén, y te escuchamos muy bien también. Bueno, gracias por el contacto. Realmente el tema este que viene avanzando con respecto a la relación nación-provincias, el paro de la obra pública, el no pago de las deudas que ha mantenido el Estado Nacional con las provincias Sí. en estos ámbitos de infraestructura, la verdad que nos viene afectando y mucho. Hay obras claves, emblemáticas, como el Puente de la Rinconada, la Ruta 7, que no solo son cuestiones de servicio, de que hace muchos años que están allí sin terminar, sino en algunos casos de seguridad, tanto en el Puente de la Rinconada, que ya está en condiciones deplorables, como lo que Sí. es la Ruta 7 entre Centenario y Vista Alegre, donde todos los días hay un nuevo accidente, y Ujú. la verdad que eso nos preocupa. Venimos reclamando desde el primer día. También tuvieron allí, entiendo, un error no forzado, que es la salida del ministro de Guillermo, cuando veníamos trabajando ahí en infraestructura muy bien. Luego esta salida intempestiva, y casi 2 meses después recién se terminan de confirmar todo el gabinete que tenía allí Ferraro, con lo cual hemos perdido tiempo. Cuando vamos a Nación y preguntamos qué va a pasar con esto, con esta deuda, con las obras, mantienen el criterio de sí, todas aquellas obras por encima del 80% las vamos a terminar, las vamos a financiar, pero de hecho es que necesitan la reestructuración presupuestaria del ministro de Economía Caputo, y eso Sí. aún no ha salido. Así que realmente nos afecta y mucho, y es una cuestión que si bien vamos a seguir insistiendo, nosotros por otro lado estamos renegociando todas las obras paradas, más allá de cuál sea el financiamiento, si sea nación, provincia, y nuestra idea es priorizarlas en primer lugar, todas aquellas que tengan que ver con la emergencia carcelaria, con la educación que están por empezar las clases, con los hospitales, que estaba Ujú. también la emergencia sanitaria de salud. Esas van a tener una prioridad desde lo funcional, desde su problemática, y también van a tener prioridad aquellas obras que estén por encima del 80%, y aquellas que son montos muy pequeños que no hacen, al volumen global de estos casi 200.000 millones de pesos que tenemos de deuda en las 400 obras paralizadas, estamos reiniciando y reactivando de a poco. 200.000 millones de pesos que el Estado Nacional estaría debiendo a la provincia, Rubén. No, no, no. Eso es el total de las obras que tenemos, más o menos con los montos reactualizados. Sí. La deuda será un 20% del total de las obras de los Ah, distintos bien, organismos bien. por parte de Nación. Gran parte de la deuda son de obras contraídas por el mismo Estado provincial. Bien, bien. Bueno, y la otra pregunta sería, vamos a suponer el peor escenario, no se alcanzan acuerdos suficientes para que el gobierno central de alguna manera reactive el financiamiento de obra pública en las provincias. ¿Estamos en condiciones en Neuquén de avanzar con obra pública y en ese sentido, qué hay que elegir de todo este menú de obras públicas tan importantes que vos nos describías? El mensaje del 1 de marzo del gobernador Figueroa ha sido en ese sentido, de Ujú. reactivar toda la obra pública paralizada y luego Sí. las nuevas irlas priorizando con algunos de estos criterios que recién te mencionaba, ¿no? Ujú. Con priorizar el tema carcelario, la salud, la educación, todo lo que es la pavimentación del estado que tenemos en las rutas, y luego un gran plan de agua y saneamiento donde prácticamente la mayor parte de las redes de agua o de saneamiento de cloaca de la provincia o están devastados, no funcionan, nos faltan. Entonces, con estas prioridades diferentes y por allí con otro ritmo de obras, la Claro. intención o la pretensión es completar y reactivar la totalidad de la obra pública iniciada, y luego las nuevas priorizarlas. Bien, el gobernador también dijo el 1 de marzo que había un proyecto para peajes, por lo menos para lo que es el tránsito pesado y fundamentalmente el que está relacionado con la producción de hidrocarburos. ¿Ese proyecto está en pie, está avanzando? Digo, ¿es una decisión que va a tomar finalmente una concreción? En los tres casos sí, va a tomar una concreción, estamos avanzando,
y tiene que ver más que nada con cuidar nuestras rutas. La infraestructura vial es de lo más caro que tenemos. Un kilómetro de ruta debe rondar el $1.000.000, con lo cual una ruta de 100 kilómetros son $100 millones, son montos enormes y no podemos permitirnos no cuidarlas. Y Sí. en este sentido vemos que se van destruyendo rutas casi nuevas, a veces por sobredimensionamiento de los vehículos, otras veces por sobrepeso. La primer finalidad que tiene el cobro primero de pesaje y luego Sí. de peaje es precisamente controlar las rutas, cuidarlas, no avergonzarnos más de nuestras rutas, con cada uno que seguramente vos, Santiago, te encontrás, o nosotros, Sí. te dice, no, acá hay un pozo allá. Obviamente no es nada nuevo, el 50% de las rutas están en mal o muy mal estado en la provincia, hay 700 kilómetros de los 1.100 para repavimentar, así que es ese el principal motivo, no volver, no tener que avergonzarnos de nuestras rutas. Bien. Y los fondos que se recauden van a tener que ver con pagar la inversión de este equipamiento, que no va a ser con cabinas, es un pesaje dinámico. Los vehículos livianos que estén patentados y radicados acá en la provincia de Neuquén no van a Sí. pagar patentes, perdón, no van a pagar peaje los que estén patentados en Neuquén, todos los vehículos livianos, y a su vez van a tener una tarifa diferencial los que estén radicados, que sean equipos de mayor porte y peso. Esa es Bien. un poco la estructura, y para tener los fondos para poder mantener las rutas y construir nuevas rutas, que a veces quienes usan la ruta tienen grandes ahorros. Por Sí. ejemplo, pasar de una ruta de 100 kilómetros de tierra a una de asfalto, entre el desgaste de cubiertas, el tiempo de los choferes y demás reparaciones, ronda los 50-60 mil pesos. O sea, son $50-60 por cada viaje. Y de alguna manera se están beneficiando por un esfuerzo que hicimos todos los neuquinos Claro. a través del Estado con esta inversión en las rutas. Lo que se pretende nuevamente es cuidar las rutas, mantenerlas y poder construir nuevas. Rubén, los pasos internacionales entiendo que tienen mucha relevancia. Es claro cuando en algunos pasos neuquinos uno va hacia Chile cómo está mucho mejor del lado de nuestros vecinos chilenos que del lado argentino. ¿Hay allí también planificado algún trabajo para mejorar esas vías de tránsito que pueden fundamentalmente ayudar al turismo y al comercio, ¿no? Sí, a veces hay una sana envidia, pero también recordemos los montos de los combustibles y de los peajes en nuestro vecino país, allí en Chile, ¿no? Claro, Ellos claro. desde hace años vienen con los costos de combustible muchísimo más elevados, inclusive hoy, a pesar de los aumentos, más cara hasta allí, pero también el tema del peaje, que los ayuda a mantener y a construir nuevas rutas. Y en esto hay dos temas. También se ha priorizado completar los 10 kilómetros que quedan de tierra allí en el paso Maguil-Malal, y también lograr cobrar y mantener, o este acuerdo en las rutas nacionales que cruzan a Chile, que el mantenimiento en un acuerdo razonable, en la medida Sí. que Vialidad Provincial tenía las máquinas y el equipamiento cercano, hacía el mantenimiento y todos los operativos nieve, por ejemplo en Pino Achado, que es una ruta y un paso de ruta nacional, y luego se pagaban esos servicios. Todavía nos deben, sin actualizar, 500 millones del año pasado que venimos reclamando. Espero que eso también se regularice y normalice, porque si Sí. no existe este financiamiento para estos pasos y no se realiza directamente, cuando viene alguna inclemencia climática o nieve, terminan cerrados. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Porque es parte de nuestra actividad, de nuestro comercio, de nuestro turismo, el intercambio con Chile. Bien, Rubén, la zona norte, digo, con este esquema de regionalización que se está planteando en el gobierno de Figueroa, uno entiende, o por lo menos intuye, que, por ejemplo, la zona sur tiene un desenvolvimiento del sector privado mucho más dinámico ya que la zona norte. ¿Hay obras preparadas para la zona norte que vos nos puedas adelantar? Sí, sin duda, toda la red vial en la zona norte, para terminar, bueno, por un lado en la zona central, la ruta 23, pero Sí. también todo lo que es la ruta 6, en el financiamiento que se ha solicitado a los organismos internacionales y a la CAP, están priorizadas. Toda la ruta que va desde Andacollo también a Manzano Margo, todas esas rutas, el terminar con el proyecto hidroeléctrico que estaba también parado de Nahueve. Sí. Todas esas obras hoy están siendo priorizadas, y es parte de
dinamización que también necesita la zona norte. Bien, última, Rubén, porque acá me están diciendo que estamos llegando al final del bloque, pero no quiero dejar de preguntarte, vos recién mencionabas Nahueve, Chihuido, ¿se puede pensar en Chihuido todavía o sigue siendo una quimera, digamos? No es un tema imposible, pero tampoco, pero tampoco es fácil. Allí hemos hablado con distintos órganos de nación, no queremos prometer nada porque Bien. son demasiados años, demasiadas promesas y demasiados inicios y frustraciones, así que lo que sí podemos mencionar es que estamos intentando lograr entre todas las partes, con aportes de todos, reflotar el financiamiento alemán que existía, tratar de que se inicie de una vez por todas esta obra. Sin duda, Nación, que tiene un fallo de la Corte Suprema de la Nación en contra, con la obligación de realizar esta represa por motivos de crecidas extraordinarias, de protección a aguas abajo, es sin duda quien debe financiar la parte que la hidroelectricidad pura no puede hacer. Estamos conversando con ellos, muy buena predisposición, y están reestudiando el tema para tratar de reflotarlo. No es sencillo, todavía las cuestiones, como comenzaste el bloque, de la política nacional, Sí. las cuestiones de las autoridades a nivel nacional y la macro de nuestro país no terminan de ayudar para cerrar este tema. Es algo que venimos insistiendo y no queremos tampoco generar falsas expectativas ni ilusiones, por eso lo que podemos mencionar es esto, ¿no? Que estamos insistiendo día a día para reflotar este proyecto. Ministro Rubén Echeverri, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en 24/7. Un abrazo grande. Un abrazo, Santiago, y muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Rubén. Bueno, allí el ministro de Infraestructura del gobierno de Rolando Figueroa contándonos cuáles son las prioridades justamente en materia de obra pública del gobierno de Figueroa, teniendo en cuenta la situación complicada que atraviesa a toda la economía, a toda la política argentina, esto es, los fondos que ya no vienen a las provincias en materia de financiamiento nacional, así que por supuesto, allí el gobierno de Figueroa está tratando de no abandonar la obra pública, de continuar con la obra pública en los términos en los cuales les permite el propio presupuesto provincial, que es desde ya un presupuesto golpeado. Nos vamos a la tanda de otro dato y ahora venimos con Fernando Spoliansky justamente para entender todo esto, para entender la economía argentina, los fondos de nación que ya no van a las provincias, qué significa esto para la macroeconomía y además la apertura de las importaciones que anunció Javier Milei esta semana. Ya venimos.